Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Esta noche vamos a hablar acerca de la ofrenda que da protección. La ofrenda que da protección. Hablando esta semana con unos familiares, uno de ellos me decía que no creía que hubiera una ofrenda que diera protección, una ofrenda específica que específicamente diera protección. Y bueno, está en su derecho de creer eso, pero el punto es de que realmente hay una ofrenda que da protección. ¿Por qué digo yo que hay una ofrenda que da protección? Yo no creo que alguien más esté diciendo eso. No me imagino que alguien más en el mundo, ningún predicador, ni pastor, ni teólogo está diciendo eso. Pero yo lo digo porque lo encontré en la Biblia. Estando yo buscando al Señor, en la presencia del Señor. Entonces, yo creo, y todos deberíamos de creerlo, también todos los cristianos deberíamos de creer esto, que la Biblia es autosuficiente para enseñarme. No encontramos cosas como estas, como que realmente hay una ofrenda que da protección como bendición, como única bendición. Esta es la ofrenda de la que habla Génesis 14. La única bendición de esta ofrenda es protección. Todas las ofrendas tienen que tener una bendición, como lo dice Malaquías 3:10. Trae vuestros diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, pero ahora no harán esto, sino se abrir las ventanas de los cielos, derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ese pasaje, como hay otros también, nos deja claro que las ofrendas traen bendiciones. O sea, ese es su propósito en realidad. O sea, no puede uno andar, digamos, en las iglesias se nos enseña a ofrendar, pero no podemos ir a hacer las cosas ciegamente. Porque me lo dicen en la iglesia. Tengo que saber, o sea, tener un conocimiento más profundo con respecto de para qué son las ofrendas. En este video se me olvidó decir el día, porque esto me sirve para mis registros. Hoy es el día viernes 4 de enero del año 2019. Estamos empezando apenas el año. Todo esto me sirve para mis registros. Si se me olvidó decirlo, son las 10:19 de la noche. Continuando, entonces, tenemos que tener un conocimiento más profundo de la Biblia. En la Biblia nos explica muchas cosas que necesitamos saber. ¿Para qué son las ofrendas? Malaquías 3 nos muestra que el ofrendar trae bendiciones, pero tenemos que saber exactamente qué ofrenda, cuántas ofrendas son, qué ofrendas son, cómo se llaman y qué bendiciones nos trae cada ofrenda. Si no lo sabemos es porque la iglesia está corta en conocimiento. La iglesia no ha madurado, no llega a la madurez, no logra llegar a la madurez porque estamos dando vueltas en el mismo lugar. Estamos caminando en el mismo lugar, estamos dando vueltas, estamos caminando en círculos. Estamos atascados en el mismo lugar, teológicamente hablando. La enseñanza no profundiza, no va más allá. La enseñanza es pobre, entonces, porque lo que los teólogos no saben, porque digamos la mayoría de enseñanza en la iglesia se fundamenta en lo que digamos los teólogos de cada iglesia, de cada corriente teológica les dicen, porque en cada corriente teológica, tanto en la corriente de las iglesias liberal, digamos, las iglesias conservadoras fundamentalistas tienen sus propios teólogos. Y se fundamentan, digamos, su teología se fundamenta buscando teólogos de la misma corriente de pensamiento. Igual, las iglesias liberales tendrán sus propios teólogos. Y solo escuchan lo que ellos les dicen. O sea, ya nadie va a ver qué es lo que la Biblia dice en realidad. O ver qué cosas nuevas podemos saber de la palabra de Dios. Y eso solo se puede hacer yendo directamente a la Biblia. La Biblia es autosuficiente. La Biblia se da a entender. Cuando uno, con un corazón dispuesto, sin ideas preconcebidas,
viene a ella con un corazón limpio, puro, un corazón que con fe, dispuesto a creer lo que la Biblia dice. Un corazón dispuesto a creer lo que la Biblia dice. Entonces, Dios puede sorprenderlo a uno enseñándole a uno cosas que no se las ha enseñado a un teólogo que ha pasado 10, 15 años en seminarios teológicos o en universidades de teología, en facultades de teología, estudiando una licenciatura, un doctorado en teología y todo eso, y se lo puede enseñar a uno, a un creyente sencillo y humilde que apenas acaba de aprender a leer. Porque yo sé de muchas personas, muchos campesinos, gente muy sencilla, que solo por leer la Biblia han aprendido a leer. Ya a los 40, 50 años, a los 60 años aprenden a leer, contándole la Biblia. Una persona así, que tiene un corazón puro y que no tiene ideas preconcebidas, que tiene realmente fe en su corazón y que está dispuesto a creer lo que la Biblia le diga, a esa persona Dios le puede mostrar algo que no se lo está diciendo a un teólogo que ha pasado 15 años estudiando teología. Porque el Señor le muestra a cada uno la palabra conforme a la disposición de su corazón. Entonces Él me mostró esto a mí y se lo voy a mostrar ahorita. Le voy a demostrar con la Biblia por qué yo digo, y tal vez yo sea la única persona en este mundo que diga que el diezmo de Génesis 14, que es el mismo diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente, cuando ese diezmo de que se habla en las iglesias evangélicas, es este mismo diezmo de Génesis 14, por su importancia, porque da protección para bienes materiales, en este nivel, a estos niveles, en este orden, para bienes materiales, para la familia y para mí la persona que ofrenda. O sea, da cobertura con respecto a protección a mis bienes materiales, a mi familia, si la tengo, mi esposa, hijos, y a mí, a las personas que están bajo mi cobertura, y a mí. La protección. Entonces, yo les voy a demostrar con la Biblia que esto es verdad. Hay una ¿por qué digo que es la misma ofrenda que se practica en las iglesias metodistas actualmente? En las iglesias metodistas. Yo digo iglesias metodistas porque yo vengo de la iglesia metodista. Se me ocurrió decir iglesias metodistas ahorita. Es decir, en todas las iglesias evangélicas se habla del diezmo. ¿Qué diezmo es? Es este de Génesis 14. ¿Por qué? Porque es demasiado urgente. Dios, en su sabiduría, permitió que este diezmo se enseñara y se practicara en las iglesias cristianas. Y, digamos, se dejó de practicar por mucho tiempo, tal vez, pero llegó un momento que el Señor trajo esta enseñanza nuevamente para introducirla en la iglesia, porque es demasiado urgente. Es un diezmo que da protección y la protección es demasiado urgente. Entonces quería que su pueblo contara con esta bendición de la protección. ¿Protección de qué? De todas las cosas. Protección de todas las cosas. Con respecto a bienes materiales, que no se me pierda nada, no me roben. Digamos, con respecto de no meterme a deudas también. Tener una economía sana con respecto de las cosas materiales que son parte de mi patrimonio. Y que mi patrimonio tenga total protección, mi familia, por supuesto, lo importante es que la familia tenga protección. No hay ni que decirlo en realidad. Queremos que nuestros hijos estén bien, que se van al colegio, no se golpeen, no se quiebren un brazo, no se atropelle un carro, obviamente, no los asalten y los maten o los hieran. No hay ni que decirlo en realidad. Necesitamos que nuestra familia tenga protección, nosotros mismos necesitamos protección. Entonces, hay una ofrenda que da protección. Vamos a verla ahora. Vamos a ir a la Biblia. ¿Por qué digo yo? Vamos a dejar claro esto. Vamos a ir al punto que nos aclara, que nos dice que esta ofrenda es para protección. Vamos a verlo. Ya lo hablé en otros videos. Lo expliqué en otro video, pero no me recuerdo ni qué video fue. A veces es bueno recalcar las cosas y repetirlas porque la gente, a veces hay cosas que cuesta que le entren. Tomemos en cuenta de que, digamos, la iglesia, cada cristiano no le dedica el tiempo suficiente al estudio de la palabra. Los que más se preocupan por aprender de la palabra escuchan prédicas o leen libros de teología. Prédicas de pastores que tienen muchos errores en las cosas que dicen, porque se han centrado en su preparación, se ha fundamentado en la lectura de libros de teología
ya sea que lo lean en su casa o simplemente se han formado en un seminario teológico donde han leído muchos libros de teología. Ya es muy difícil que una persona vaya a la Biblia a instruirse, a prepararse en ella. A mí el Señor, y lo he dicho esto antes, digamos, después de que murieron mis papás, yo me meto con el Señor, me meto profunda. El Señor me llama y me hace que me meta con Él, porque me quiere enseñar todos estos principios bíblicos que generan prosperidad financiera y muchas cosas más. Y el Señor nunca me llevó a un seminario teológico, nunca me llevó a libros de teología, solo me dijo el Señor, lee la Biblia. Lee la Biblia y orar. Orar y leer la Biblia. Y eso es todo lo que necesitamos para ir a otro nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Los teólogos nos pierden, nos ayudan hasta cierto punto. Cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón para ser salvo, pues tiene que crecer. Dice la Biblia que uno es un bebé espiritual. En lo espiritual uno es un bebé. Entonces, las iglesias nos ayudan a crecer con la teología deficiente que tengan, malo que bueno, nos hacen crecer hasta cierto punto. Pero cuando uno realmente quiere darse cuenta de los errores de las cosas que me han enseñado, los errores que hay en las cosas que me han enseñado, y reconocer la verdad de la palabra de Dios, ir más lejos y más profundo, más lejos y más profundo en el conocimiento de la palabra de Dios, uno tiene que agarrar su Biblia, pasarse horas y horas con ella, dedicarle mucho tiempo y al mismo tiempo acompañar esta lectura de la Biblia con oración. La oración hace efectiva la lectura de la Biblia hace efectiva la oración. Entonces, vamos al punto. Vamos a tener que leer los 24 versículos de Génesis 14. Porque no hay otra manera que podamos explicar esto. Así que si usted quiere aprender esto, usted quiere que yo le demuestre que realmente hay una ofrenda, que da protección, y que esta ofrenda es la del diezmo de Génesis 14, que es la misma que se practica en las iglesias evangélicas. Si usted quiere que esa gente tuviera protección, por eso fue que la introdujo nuevamente, aun cuando no se cree, mucha gente ya no cree en el Antiguo Testamento, es una ofrenda del Antiguo Testamento, desechan el Antiguo Testamento, pero toman esta ofrenda. Es extraño en realidad, porque Dios quiso que así fuera. Esto es demasiado importante. Dios sabía que esta ofrenda era demasiado importante como para que la gente la pasara por alto. Entonces introdujo esta enseñanza, a pesar de que se desecha erróneamente todo el Antiguo Testamento. No tiene ninguna validez el Antiguo Testamento, pero bien que toman esta ofrenda y la introducen en todas las iglesias conservadoras en su enseñanza, lo cual es absurdo en realidad. Porque digamos, ¿cómo pueden desechar el Antiguo Testamento cuando tiene cosas tan preciosas como esta ofrenda en la Génesis 14? Esta ofrenda es la misma que se practica en las iglesias evangélicas porque solo interesaba que la gente tuviera protección. Es demasiado apremiante, demasiado urgente como para que el Señor lo dejara pasar. No lo dejó pasar. La consistencia de la iglesia se practica actualmente y la gente tiene que saber cómo funciona. Génesis 14 lo explica cómo funciona. Vamos a leer todo. El capítulo es largo. La primera parte es bastante tediosa, pero vamos a tener que leer para comprenderlo bien. ¿Queremos saber esto? Pues téngame paciencia. Entonces, yo lo voy a llevar al punto de demostrarle claramente con la Biblia que esta ofrenda, este diezmo da protección. Si usted no lo quiere creer, no lo va a creer, porque el que no quiere creer algo no lo va a creer. El que se aferra a sus ídolos en su corazón no va a dejar entrar esta enseñanza. Los que están libres de su corazón y tienen un corazón humilde para con Dios, van a aceptar lo que su palabra dice, porque no les voy a hablar de mis ideas en este momento. En este momento me voy a poner a leer la Biblia y a explicarles lo que está diciendo aquí. No son mis ideas, es la Biblia. Entonces, tenemos que creerla. Esta enseñanza tiene que ser parte de la iglesia. En este año 2019, esta enseñanza tiene que empezar a ser parte de la estructura teológica de todas las iglesias evangélicas y todas las iglesias cristianas en el mundo, que sean evangélicas o católicas. Todo cristiano tiene que saber esto. Así que vamos a leer el capítulo 14 de Génesis para poder hablar de esto, para que yo pueda explicarles por qué yo digo que esta ofrenda trae protección. Vamos a leerlo entonces. Génesis 14. Aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Lázar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildad, rey de Goín. Voy a leer más rápido. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma,
contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron, en esta parte de aquí ya nos viene interesando más esta parte, cuando habla de Sodoma. Fíjense pues, versículo 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Entonces, Sodoma, con otros 3 reyes, estaban queriendo liberarse del yugo de Kedorlaomer y sus reyes asociados, liberarse de su yugo porque los tenían dominados. Entonces, por eso les hicieron guerra, para liberarse de su yugo, les pagan tributos. Entonces ellos querían liberarse de su yugo. Entonces, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron ahí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, fíjense pues, y todas sus provisiones, y se fueron. Esta información que sigue nos va a servir. Pongan atención. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Entonces, esto nos va a servir. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, aquí termina la parte que yo les decía tediosa. Vamos a entrar a la parte que nos explica acerca de esta ofrenda del diezmo. ¿Y por qué digo yo que esta ofrenda trae protección? Si me siguen con cuidado, lo van a entender, pero estamos hablando aquí de una enseñanza profunda. O sea, para yo darme cuenta de esto que les voy a explicar ahorita, me llevo muchos años. Ahorita lo puedo ver yo aquí claramente. Usted no lo puede ver claramente. Usted este pasaje, lo lee solo en su casa, no lo va a ver claramente. A mí me llevó años entender esto. Años pasándolos en la presencia del Señor, una lectura intensiva de la Biblia y una vida intensiva de oración. Y así fue como yo pude entender esto. Ahorita no me cuesta nada explicárselos. Pero usted no lo puede entender por sí solo. Tendría que hacer lo mismo que yo, pasarse mucho tiempo con Dios, tratando de entender estas cosas. O sea, se requiere cierta madurez, llegar hasta cierto punto de madurez para entender ciertas cosas de la Biblia. Entonces Abraham recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, o sea, se refirió a los bienes de Lot, y a las mujeres y demás gente. Vamos pues, a la segunda parte de este capítulo. Lo voy a leer completamente, después voy a empezar la explicación. Leámoslo con cuidado. Versículo 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey.
Valle de Sabe es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Salem era Jerusalén, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino que representan aquí la Santa Cena, la comunión. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vale, le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a leer los últimos versículos y después vamos a explicar. Y vamos a volver a leer ciertos pasajes para recalcar lo que yo quiero decir. Entonces le dio a Abraham los diezmos de todo, a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote altísimo, bueno. Entonces, y bendito sea el Dios bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, y ahora esta parte es la parte más importante que usted recuerde para que usted pueda entender lo que yo le quiero explicar. Dice Abraham, respondiendo a lo que le dijo el rey de Sodoma. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Fíjense pues lo que dijo. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, está hablando de cosas muy pequeñas, que desde un hilo hasta una correa de calzado, cosas muy pequeñas, nada tomaré de. Esto es muy importante. Nada tomaré de todo lo que es tuyo. Abraham está diciendo que es suyo, al rey de Sodoma, que todo es suyo y que nada es de él. Está jurando delante de Dios Altísimo, está levantando sus manos al cielo y está haciendo juramento que no quiere nada de estas cosas. Ni siquiera un hilo o una correa del calzado, que son cosas muy simples, muy baratas, muy pequeñas, con poco valor, pero ni siquiera eso quería él. Está renunciando a todo y le está diciendo al rey de Sodoma que todo es de él. Esto es muy importante. Fíjese pues, vamos con cuidado. He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Estos eran asociados de Abraham, no podía tomar decisiones por ellos. Él decidió no tomar nada de estas cosas y cedérselo todo. Digamos, reconocer la propiedad que el rey de Sodoma tenía y su pueblo sobre todas estas cosas. Y él tenía derecho a quedarse con todo en realidad. Porque él fue a hacer la guerra y tuvo la victoria. El botín era de él. O pudo haber sido de él. No lo quiso. No quiso nada. Ni la cosa más pequeña quería él. Salvo que no le podía devolver las cosas que, digamos, cuando dice aquí los jóvenes, se refiere a todos los que lo acompañaron, que tuvieron que comer en el camino. Y tomaron de las cosas de lo que habían rescatado, del botín que habían rescatado, tomaron para comer. Y también los varones Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte, dice aquí. Ellos no iban a renunciar a lo que les correspondía por haber ido a arriesgar sus vidas y a las de sus compañeros y sus familiares tal vez, por hacer esta reconquista, recuperar todas estas cosas y de hacer esta guerra y tener esta victoria. Entonces, ellos no iban a renunciar a su parte. Abraham sí lo estaba haciendo, estaba renunciando a su parte. Entonces, esta es la última parte del capítulo, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Ahora, ya leímos el capítulo. Ahora, ¿de dónde saco yo la idea de que esto ofrenda la protección? Fíjense pues, Abraham viene de la derrota de los reyes.
con todos los bienes materiales y con toda la gente que había sido llevado cautiva. Estamos hablando aquí de cautiverio. Cautiverio para los bienes materiales, para las familias y para las personas. O sea, las personas con su familia, sus bienes materiales se fueron con todo y todo en cautiverio. Cautiverio. Cautiverio sí significa, digamos, no ser libre, perder la libertad. Perderlo todo, prácticamente. Entonces, estamos hablando de cautiverio. Viene Abraham, hace el rescate, llega al valle de Sabe, que es el valle del rey, y se encuentra con el rey de Sodoma y el rey de Salem. Fíjense pues, el valle del rey, así se llama el valle, y se encuentra con el rey de Sodoma, el rey de Salem. ¿Por qué se repite tanto aquí en este capítulo la palabra rey? Ya lo leímos. En los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedolam, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, rey y rey y rey y rey. En este capítulo la palabra rey se repite demasiado. Viene Abraham con todas las cosas y las personas que rescató y llega al valle del rey. Y se encuentra con el rey de Sodoma y con el rey de Salem. ¿Cuál es la idea aquí? ¿Qué nos quiere enseñar? Lo que nos quiere enseñar es que este diezmo que da Abraham es el diezmo que honra a Dios como rey. Y hay otras ofrendas que lo honran como otras cosas, como pastor, como señor y maestro, como padre, como Dios. Pero esta ofrenda de Génesis 14 honra a Dios como rey. Y como rey, la obligación del rey es proteger a su pueblo. Dar protección, básicamente. Protección. La obligación del rey es proteger, dar protección. Ahí ya empieza a surgir la idea de la protección. Este diezmo honra a Dios como rey. Por eso se repite tanto la palabra rey aquí. Simplemente. Este diezmo honra a Dios como rey. Entonces, cuando nosotros adquirimos un bien material, nos encontramos en esa misma disyuntiva en que se encontró Abraham. Llega al valle del rey y se encuentra con dos reyes. ¿A quién de los reyes, dos reyes va a honrar? ¿A quién de los dos reyes va a escoger? Aquel a quien le entregue los diezmos, ese va a ser su rey. ¿Por qué creen que estaba el rey de Sodoma ahí? Él quería enseñorearse sobre Abraham y sobre toda la gente. Él quería ser el rey de toda la gente. Y de Abraham también. Él espera que él entregue las cosas a él primeramente, sin honrar a ningún otro rey, sino solo primeramente a él. Y por la misma razón está también Melquisedec ahí. Para que Abraham tenga la oportunidad de escoger. O honra al Dios Altísimo, entregándole a él, a Melquisedec, los diezmos, el diezmo de estas cosas, o honra al rey de Sodoma, entregándole a él primeramente los bienes materiales, antes que honrar a cualquier otro rey, al rey de Sodoma. En la misma disyuntiva nos encontramos nosotros cada vez que recibimos algo bien material, ya sea por nuestro trabajo, o por una herencia, o porque nos regalaron algo. Cualquier cosa, por muy pequeña que sea o muy grande que sea, nos encontramos en la disyuntiva de elegir a un rey que señoree sobre nuestro patrimonio. Aquel rey al que honremos con nuestro diezmo, ese es el rey que nos va a dar protección. Pero en el caso de honrar al rey de Sodoma, pues no podemos esperar ninguna protección de él, sino por todo lo contrario. Nos ponemos en sus manos y lo que va a hacer él es simplemente hacer lo que se le dé la gana. Porque este es un hombre pervertido que, digamos, aquí representa al enemigo que nosotros tenemos en el mundo, al diablo. Y no vamos a decir su nombre, vamos a llamarlo de aquí en adelante el enemigo. Aquí el rey de Sodoma representa al enemigo. Y el enemigo no nos da protección, sino el trabajo de él es robar, matar y destruir. Entonces, para entender una doctrina bíblica hay que sumarle otros elementos de la misma Biblia. Entonces, entendemos que el rey de Sodoma aquí
representa al diablo, el enemigo, y que el diablo ya sabemos cuál es su función, es robar, matar y destruir. ¿A quién vamos a honrar aquí? Lógicamente, Abraham sabe perfectamente a quién honrar porque él vivía así. ¿Por qué logró hacer esta gran victoria? ¿Por qué logró esta gran victoria con 318 hombres? Dice. Venció 5 reyes y sus ejércitos con 318 hombres. Porque él era un hombre que tenía protección. Un hombre que estaba acostumbrado a honrar a Dios con sus diezmos. Con los diezmos de todas las cosas. Él era un hombre que cumplía con Dios, que honraba a Dios y que tenía a Dios como su rey. Y su rey, Jehová, Dios de los ejércitos, le daba toda protección. Pero no hemos llegado al punto en que yo les demuestre por qué digo yo que esta ofrenda de protección. Vamos a seguir adelante. Entonces lo estoy diciendo para prepararlos. Aquí vemos claramente que viene Abraham con todas las cosas de las personas que acaba de rescatar al valle del rey. Viene el rey de Sodoma, viene el rey de Melquisedec, a quien eligió Abraham para darle los diezmos. Eligió a Dios, a Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Eligió al sacerdote del Dios Altísimo y como lo eligió a él, tuvo comunión con él y por eso le sacó pan y vino. Y le bendijo a Melquisedec. Y le bendijo a Melquisedec. O sea que hay bendición en entregar este diezmo. Eso queda claro. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. O sea, si por dar el diezmo Dios entrega a tus enemigos en tu mano, quiere decir que los enemigos no tienen ningún poder sobre ti. ¿Quién te va a robar? ¿Quién te va a quitar? ¿Quién se va a entrar a tu casa a robar? ¿Quién se va a entrar a tu casa a violar a tus hijas y a tu esposa y a robarte tus cosas? ¿Quién te va a robar el carro en la calle? Si aquí dice que Dios le dio, te entregó a tus enemigos en tu mano. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién te puede tocar? He ahí un elemento más de por qué digo yo que esta ofrenda da protección. Porque la bendición de esta ofrenda es esta precisamente. Que el Altísimo te bendiga entregando a tus enemigos en tu mano. Tus enemigos, el enemigo es el diablo, el enemigo. El que te va a robar en la calle no vas a creer que es un ladrón. Que te pone una pistola en la cabeza y te roba el celular, la billetera y todo. No creas que es un accidente. Esos son siervos de Dios. Así como nosotros los creyentes somos siervos de Dios, aquellos, los ladrones, no son siervos del enemigo. Porque el enemigo es el rey de este mundo. Entonces, cuando no das tus diezmos a Dios, automáticamente, automáticamente se los estás dando al diablo. ¿Cómo se los das al diablo? Sino que no hay ninguna iglesia donde tú vayas y dices, bueno, que traigo mis diezmos al diablo. No. Los diezmos al diablo se le dan al no darle, automáticamente al no darle sus diezmos a Dios. Tú recibes tu salario, te quedas con todo, no le das tus diezmos a Dios, tu diezmo a Dios de esta ofrenda específicamente, que da protección. El diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente, no lo das, automáticamente quedas a expensas del príncipe de este mundo, porque el mundo está en control del enemigo, él tiene el control, porque él es el príncipe de este mundo. Automáticamente al no entregar tu diezmo, quedas a merced de él. Entonces cuando no estás entregando tu diezmo, te sale en la calle un ladrón, te pone una pistola en la cabeza, él es una persona que le sirve al enemigo. El enemigo es el que te está asaltando. El enemigo es el que va a permitir que los ladrones se metan en tu casa. O que sin que ninguna persona tenga intervención, el enemigo mismo puede hacer que haya un cortocircuito en tu casa y se te queme la casa y con todos adentro. Cualquier cosa mala te pueda pasar cuando no tienes protección, porque no has vencido, no has tenido victoria sobre tus enemigos. Entonces el enemigo está suelto y te puede dañar. Cuando das tu diezmo, como dice aquí, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Si no tienes enemigos, Dios está entregando tus enemigos en tu mano, tú tienes el control de tus enemigos, el enemigo no tiene ningún poder sobre ti. Punto. Este es el segundo elemento por el cual digo yo que esta ofrenda de protección.
Pero eso lo acabo de encontrar porque ni siquiera pensaba hablar de eso, porque lo acabo de ver de ahí, no lo acabo de hablar. Porque siempre me lo puse, me hizo verlo en este momento. El punto principal, ¿por qué yo digo que esta ofrenda de protección? Es porque Abraham renunció a todo. Abraham renunció a todo. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado. No tomaré de todo lo que es tuyo, le dice al rey de Sodoma. Nada era de él, nada quería él, no era suyo. Le está diciendo al rey de Sodoma que todo es de él. Entonces, ¿por qué? Ahí está la clave del asunto. ¿Por qué entregó diezmos? Si nada era suyo, ¿por qué entregó diezmos? Ahora dígame ¿usted va a ofrendar por otra persona? ¿De algo que no es suyo va a dar diezmos? Entonces, usemos la cabeza, usemos la lógica, usemos la inteligencia, usemos el entendimiento. Usemos el entendimiento que el Espíritu de Dios que tenemos dentro de nosotros nos da. Abraham entregó diezmos a nombre de ese pueblo, a nombre del rey de Sodoma, a nombre de todo el pueblo de Sodoma, a nombre de Lot, a nombre de toda la familia de Lot. Y con eso nos está diciendo cuál es la causa por cual fueron llevados en cautiverio. Fueron llevados en cautiverio por no estar al día con los diezmos. Abraham lo tiene claro, lo ve claro, dice, bueno, yo no voy a estar viniendo el próximo mes a hacer lo mismo, de rescatarlos porque se los van a volver a llevar el próximo año. O sea, Abraham está usando de gran sabiduría aquí. Él vino, arriesgó su vida, la vida de los suyos, y no se queda con nada. ¿Qué ganó? No ganó nada. No ganó nada, Abraham. Los que ganamos somos nosotros al ver sus reacciones, al ver sus actos, aprendemos de lo que él hizo. Cuando él renuncia a todo, tenemos que preguntarnos por qué diezmó entonces. No lo hizo a nombre propio porque nada era, no podía hacerlo a nombre propio porque nada era de él. Lo hizo a nombre de las otras personas y con eso nos está explicando la causa por la cual fueron llevados en cautiverio. No es tan difícil entenderlo en realidad. Viene Abraham, entrega diezmos y luego hace un juramento y levanta las manos al cielo diciendo, yo te juro, Señor, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de calzado de estas cosas. ¿Y por qué diezmó entonces? Lo hizo a nombre de los demás, para que no les volviera a pasar lo mismo. El próximo año va a estar regresando él otra vez con sus hombres a rescatarlos otra vez, porque se les acumula porque esto es una cosa que se acumula. Basta estar uno adquiriendo bienes materiales, y no ofrendándolos, no diezmándolos, se le acumula una deuda. Usted recibe su salario, su cheque de 5,000 quetzales, no lo diezma, ya debe 500 de diezmo. Debe 500 de diezmo, pero los 5,000 quetzales, todo lo que compre con los 5,000 quetzales queda expuesto a pérdida. Porque no está protegido. No está protegido. Entonces todo queda expuesto. Pero con 500 quetzales usted se pondría al día. Al siguiente mes, otro cheque, 5,000 quetzales, no lo diezma, ya debe 1,000. Y los 10,000 quetzales que he recibido, todo lo que he comprado con los 10,000 quetzales, los 5,000 del mes pasado y los 5,000 del nuevo mes, todo lo que compró con eso queda expuesto a pérdida. Y su familia no tiene protección. Y usted tampoco tiene protección. Y cuando hablamos de protección no estamos hablando solo de asaltos o de choques, accidentes, robos o de incendios o cosas que pasen, digamos, espontáneamente sin aparente intervención de ninguna persona, sino cosas que le pueden pasar cosas malas que le pueden pasar a uno sin intervención de otras personas. Que se me queme la casa por puro accidente o por un cortocircuito en la casa, pues, son cosas que también pueden pasar. Pero también estamos hablando de enfermedades, porque las enfermedades también es otra forma que el enemigo nos ataca porque no tenemos protección.
Es otra forma que el enemigo nos ataca. Y no todas las enfermedades van a ser por esto. Hay diferentes causas por enfermedades, pero también esta puede ser una causa. Deber de diezmos puede ser una causa de enfermedades, como lo podemos ver en otros pasajes. O sea, cuando hablamos de protección, estamos hablando que tenemos protección sobre toda cosa mala que pueda causarnos pérdida. Esa es la clave. Fíjense, entiéndalo bien. La protección que da este diezmo es protección contra toda cosa que nos pueda causar pérdidas. Porque no tenemos que tener pérdidas cuando damos este diezmo. Porque Jehová de los ejércitos es nuestro rey. Él usa todos sus ejércitos para protegernos. Por eso se habla de Jehová de los ejércitos. Él tiene ejércitos. Tiene que tenerlos porque Él es rey. Y cuando hacemos nuestro rey a Él, lo constituimos como nuestro rey sobre nuestros bienes materiales, nuestra familia, sobre nosotros mismos, Él tiene que tener ejércitos para protegernos y los tiene. Jehová de los ejércitos tiene ejércitos para protegernos. Esa es decisión de cada uno. Cuando estamos en el Valle del Rey, ¿a quién vamos a elegir como rey? Entonces, vemos cómo Abraham viene y diezma en nombre de las otras personas. Para que no les vuelva a pasar lo mismo. En ello nos explica, nos muestra la razón por la cual estas personas fueron llevadas cautivas. Entonces, el cautiverio es una de las bendiciones por no dar este diezmo. Por no dar este diezmo hay dos maneras de perder. Por cautiverio, como sucedió aquí, o por destrucción. Cautiverio o destrucción. Yo lo explico muy bien en el video que se llama Prosperidad Bíblica, el diezmo. Prosperidad Bíblica, el diezmo, diagonal Eduardo Delgado. Usted lo puede ver en YouTube. Explico realmente cómo funciona esto, paso a paso. Lo que me interesa a mí en este video es demostrarles a ustedes que realmente hay una ofrenda que da protección, y es esta de Génesis 14. ¿Por qué diezmó Abraham? Pues las cosas no eran de él. Lo hizo en nombre de las otras personas. Las cosas las devolvió a ellos. Las devolvió ya diezmadas. ¿Para qué? Para que no les volviera a pasar lo mismo. Esa es la explicación. Explíqueme usted por qué Abraham diezmó. Las cosas no eran de él. ¿Por qué habría uno de diezmar cosas que no son de uno? La cosa aquí queda bastante clara en realidad. Abraham nos está diciendo, no Abraham, sino Dios en su palabra nos está diciendo, tú no diezmas, te vas en cautiverio. Te quitan tus bienes materiales, el enemigo, el diablo, te quita tus bienes materiales, te quita tu familia, tu esposa, te los quita. No los destruye porque aquí estamos hablando de dos posibilidades. O te los quita porque hace que hayan problemas en la familia, te separas de tu esposa, de tus hijos, y te vas de tu casa, ya no disfrutas de los bienes materiales, no disfrutas de tus hijos, no disfrutas de tu esposa, se crean conflictos, hay divorcio, se crean conflictos entre la pareja y perdes todo, porque te tienes que ir de la casa. Tus bienes materiales, tu familia y a tu esposa. Cautiverio. Aparte puede ser destrucción. Destrucción, estamos hablando de que Dios te puede quitar un hijo, te puede quitar tu negocio, se te quema la casa, o te da una enfermedad grave, mortal. Y como digo, las enfermedades sí pueden ser también por esta causa, también pueden ser por otras causas, con respecto a otros principios bíblicos que hay que cumplir, o por otras cosas malas que podemos hacer, otros pecados que podemos cometer. Entonces, regresemos a este punto, no quiero que se me pierda. Abraham diezmó en nombre de las otras personas que habían sido llevados cautivas, para que no les volviera a pasar lo mismo. No le convenía a él que la cosa quedara igual y que la gente siguiera debiendo de diezmos, porque él iba a tener que venir a rescatarlos otra vez, y no era su intención pasar por eso otra vez. Perdón por el gatito, lo voy a quitar de aquí. Entonces, usted puede creer lo que usted quiera. Ya le expliqué yo lo que la Biblia dice. No lo digo yo. Solo estoy mostrando. Solo estoy usando
mi boca para mostrarle lo que la Biblia dice. O dígame usted por qué Abraham diezmó. Cuando él dice aquí, he alzado mi mano a Jehová Dios de los Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, le dijo al rey de Sodoma, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Y Abraham no lo enriqueció el rey de Sodoma, lo enriqueció Dios. ¿Por qué creen que dice esto? ¿Quién enriqueció a Abraham? Dios. ¿Y por qué Dios había de enriquecer a Abraham? Porque él era fiel en pagar sus diezmos y sus ofrendas. Porque este diezmo de Génesis 14 no es el único diezmo que Abraham daba. Él era un hombre completamente sabio y completamente fiel al Señor. Abraham entregó los diezmos a nombre de estas personas que fueron llevadas cautivas, para que no les volviera a pasar lo mismo. Con eso dejar arreglado el asunto. Ya los dejó seguros en su lugar, en su casa. Entonces, no hay más explicación de esto. Esto es profundo. Esto no lo hubiera sabido usted si no se lo explico yo. No lo sabría yo si no hubiera pasado tanto tiempo con la Biblia y con Dios, en oración. Ese es el precio que hay que pagar. Si seguimos escuchando teólogos, si seguimos leyendo libros de teología, nunca nos vamos a enterar de qué es lo que la Biblia dice. Hay muchas cosas preciosas aquí, no las sabemos porque los teólogos, los pastores, que solo se dedican a leer libros de teología, que solamente fueron preparados en un seminario teológico, no saben. O vamos a la Biblia o simplemente vamos a ser ignorantes el resto de nuestra vida. Vamos a llegar allá a la presencia del Señor porque salvos somos, pero no es suficiente con eso. Tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. A la estatura, la meta es esa. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo podemos comprender cosas como estas. Hay una ofrenda de protección, el diezmo Génesis 14, el mismo diezmo que se practica en las iglesias evangélicas actualmente, da como única bendición, no hay más bendición que esta. No pueden decir los pastores, traigan sus diezmos y Dios lo va a bendecir con sobreabundantemente. Va a abrir las ventanas de los cielos, se va a derramar sobre usted una gran bendición. Eso no existe, no con esta ofrenda. Esta ofrenda solo da protección, para que no sea llevado usted cautivo con sus bienes materiales, con su familia, y usted mismo se vayan prisioneros. No pueden gozar de sus bienes materiales, ni de su familia, ni de paz, de seguridad, de tranquilidad. Van a ser llevados cautivos y prisioneros. Va a haber distanciamiento entre las parejas, peleas entre la familia, entre los hermanos. Usted va a tener un hogar desgregado porque no hay protección. Aquí estamos hablando de todo tipo de protección, de enfermedades, de asaltos, de robos, de incendios. No hay accidentes, no hay golpes, no hay esto, no hay lo otro. No hay ningún tipo de pérdida. La protección de esta ofrenda es protegernos de la pérdida material. Material con respecto a bienes materiales, con respecto a nuestra familia y con respecto a nosotros mismos. No hay enfermedades para nosotros. No hay enfermedades, al menos no por esta causa, no por este principio bíblico. Si usted va a meter las patas y cometer otros pecados, a violar otros versículos, otros principios bíblicos, puede ser que alguna enfermedad le venga por eso. Pero por esto no le va a pasar nada. Por esto no le va a venir ninguna enfermedad. Porque tenemos total protección de toda cosa mala que nos pueda causar pérdidas. Tenemos total protección con respecto de la pérdida. Porque estar enfermo es pérdida. Para empezar, estar enfermo es decir, pagar consulta con el médico, estar en medicinas, análisis de laboratorio. No podemos tener este tipo de enfermedades cuando tenemos esta protección que viene al entregar esta ofrenda, este diezmo a la iglesia. Este diezmo se entrega a la iglesia. Tenemos que asegurarnos de que esta ofrenda, este diezmo, llegue a los fondos de la iglesia donde nos congregamos, y si no nos congregamos, simplemente elegir una iglesia y asegurarnos que nuestro diezmo llegue a los fondos de esa iglesia que hemos elegido. Entonces es ahí cuando viene la protección. No hay cautiverio para nosotros. Entonces esta es la explicación porque digo yo que hay una ofrenda que da protección, y el que no da esta ofrenda no constituye a Dios como su rey, y como no constituye a Dios como su rey, entonces no tiene ninguna obligación de protegerlo y no lo va a proteger.
Podrá protegerlo por algunos otros principios bíblicos, pero no por este. No cumple con otros principios bíblicos, que de eso podemos hablar después, no tiene ninguna protección. Hasta aquí llegamos, espero que realmente esta explicación le haya satisfecho. No hay otra, la Biblia es lo que dice y bueno, pues la podemos creer o no la podemos no creer. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, pase buena noche.